Perú, un país que ha tenido una gran inestabilidad en los últimos tiempos, con numerosos presidentes sacados de su cargo, muchos casos de corrupción en el último tiempo y aún más mediático, masivas protestas como también muertes y heridos que se han dado tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y protestas especialmente en las provincias de Perú en contra de la capital. Todo eso en un contexto que algunos tratarían de enfocarse simplemente en el caso de Pedro Castillo y en las protestas, pero que tiene que ver con un trasfondo geopolítico, económico y cultural mucho más profundo que se viene arrastrando desde hace décadas y que vamos a ver a continuación. Perú ha sido parte de las noticias a nivel internacional por las numerosas protestas que ha tenido al interior de su país y que se mantienen hasta el día de hoy, en distintas zonas, principalmente de provincia, y que muchas veces van desde sus regiones, sus provincias hacia la capital, y que ha generado ya una gran cantidad de muertos, más de 60, con además más de 1.300 heridos en enfrentamientos entre protestas y policía. Ahora, dentro de este contexto es importante entender por qué ocurre y cuáles son los trasfondos más profundos de esta situación. Esto comienza como gatillante en el corto plazo, aunque como vamos a ver un poco más adelante tiene orígenes mucho más profundos y anteriores, pero esto comienza con la remoción de su cargo de Pedro Castillo. Recordemos que hasta hace no mucho Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, de la izquierda peruana, siendo una izquierda conservadora en lo moral, pero económicamente muy colectivista, estatista, o sea, bien a la izquierda, moral conservadora, económicamente bastante duro con el colectivismo, o sea, una izquierda muy similar a la que había en el siglo pasado, más que las vertientes progresistas más actuales. Llegó al poder en medio de una gran molestia de las provincias con la capital, de serios problemas de corrupción y desconfianza con la clase política peruana y simultáneamente un deseo de superación de provincia y de autonomía con un rechazo hacia la capital muy fuerte por el centralismo. Y eso llevó a que eventualmente Pedro Castillo surgiera como candidato de la nada de manera más bien inesperada y llegara a la presidencia. Ahora su gobierno fue bastante inestable, con muchas acusaciones constitucionales, también con mucho fracaso a nivel de sus gestiones. Si somos objetivos, en su gobierno no se hizo mucho en realidad en ninguna materia. Y hace algunos meses observamos que en medio de todas las crisis donde se buscaba destituirlo, Pedro Castillo intentó hacer un autogolpe de Estado llamando y utilizando, o tratando de utilizar porque no lo logró, a sus Fuerzas Armadas para disolver el Congreso de manera ilegal, sin cumplir con la normativa constitucional peruana. Y eventualmente las fuerzas de seguridad y armadas se pusieron del lado del Congreso, que hizo una votación para destituirlo, se le sacó de su cargo, se le detuvo por parte de la policía luego que él trató de escapar hacia México a través de su embajada, pero por civiles que bloquearon las rutas no lo logró hacer y ahora actualmente se están haciendo acusaciones en contra de él por parte del Congreso y posiblemente termine en la cárcel por sus actos. Ahora, en medio de eso sucedió en el cargo no alguien de derecha o de centro, sino una persona de su mismo partido, Dina Boluarte, de Perú Libre también, que actualmente ostenta la presidencia y que está haciendo oposición a ella sectores dentro de su mismo partido, como de la izquierda progresista, como conservadora, mientras que curiosamente, a pesar de ya ser de un sector de izquierda, ahora tiene respaldos más en sectores de centro, centro izquierda, pero también sectores de derecha, a nivel político, porque no así poblacional. Y ella llegó a su cargo no por una elección, sino simplemente por tener un cargo en el gobierno de Pedro Castillo y ser la que le sucedió tras la remoción. Y es bastante impopular. Hay que tomar en cuenta que numerosas encuestas muestran que más de un 70% está a favor de su renuncia, a la vez que más del 70% de la población también pide nuevas elecciones, a la vez que su gobierno y el mismo Congreso es sumamente impopular, con menos de un 20% de apoyo a ambas instituciones, tanto ellas como el mismo Congreso peruano. Y hay que entender que esto no solo se ha visto como una situación que ocurre al interior del Perú, sino que como Perú actualmente se está viendo como inestable y débil a nivel internacional por sus numerosas crisis internas, renuncias de presidentes, inestabilidad, que muchos países se han visto en la liviandad de intervenir en su política interna, lo que no se hace muchas veces cuando son países más respetados o más fuertes institucionalmente, porque se ve como un peligro hacerlo, pero hay tanta inestabilidad que lo están haciendo. Y hemos visto que ante esta intervención de países como México, Colombia, Argentina, Brasil, el presidente de Chile y políticos locales de distintos países, principalmente de izquierda para apoyar las protestas contra Dina Boluarte, el mismo Congreso que está respaldando a Boluarte ha empezado a poner sanciones, personas no gratas o prohibiciones de ingresos a distintas figuras políticas a lo largo de Latinoamérica. Un ejemplo de eso es con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se le pusieron sanciones. Por otro lado, el diputado del partido, bueno, el ex diputado del Partido Comunista y ex constituyente del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, chileno,
También se le bloqueó el ingreso al Perú, también por decirse que está desestabilizando la situación interna de ese país. Y aunque contra México no se han hecho sanciones en sí, sí ha habido quejas y ahora se está haciendo jugadas internacionales por parte de México con el apoyo de numerosos países de la región para bloquear que Perú pueda liderar la Alianza del Pacífico, al igual que en otras gestiones se está intentando bloquear el rol peruano a nivel regional, porque ellos acusan que no estuvo bien que se sacara de su cargo a Pedro Castillo y lo que hay ahora en Perú es una dictadura, más allá de que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. Pero lo que hay que entender es que uno podría quedarse con las protestas, la violencia del momento, pero esto es mucho más profundo. Tiene causas anteriores al gobierno de Pedro Castillo, ya que el gobierno de Pedro Castillo y todo lo que ocurrió después es simplemente tal vez la última gota que rebalsó el vaso o la conclusión de una serie de problemáticas que Perú acarrea desde su independencia y que a lo largo de las décadas han sido dentro de los movimientos principales que llevan a crisis internas en ese país y que lamentablemente no se solucionan. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se están dando? Uno que está presente en muchos países latinoamericanos y en Perú no es la excepción, tiene que ver con el centralismo. Esta es una queja que en realidad está presente en todos los países latinoamericanos en general, donde se observa una preferencia en general a favor de las capitales en perjuicio de las provincias o regiones del respectivo país, y en Perú no es la excepción. Lo que observamos es que Lima se nutre en muchos casos de los recursos, como también de la administración de las provincias, que viven algo subyugadas, sin muchos recursos y con un nivel de pobreza más alto que el de la capital, y que eso ha generado también resentimiento, que no solamente, insisto, en Perú, sino que en numerosos países latinoamericanos es lo mismo. Pasa en las provincias argentinas con Buenos Aires, que también sienten cierto resentimiento. Pasa en Chile con las regiones, con la capital Santiago, que sienten y tienen razón, que le saca sus recursos para dar beneficio a los habitantes de la capital, y pasa así en prácticamente todos los países latinoamericanos. Hay una tendencia centralista que es impulsada no solo por un sector político, sino que por ambas veredas políticas, por una izquierda que le gusta la centralización y por una derecha que también le gusta, especialmente de sectores conservadores. Eso ha generado molestia y eso fue una bomba de tiempo que llevó eventualmente a que Pedro Castillo llegara al poder y que al mismo tiempo, incluso ahora en las protestas actuales, haya tanta molestia, principalmente en provincias, en comparación con la capital peruana. Similarmente, un problema, y que esto más bien es de Perú, es el tema de la discriminación y el racismo, o algunos dirían el desprecio al indígena. Porque Perú, y eso se nota mucho en las redes sociales, tiene una diferencia de trato con aquellos que son de provincia, que tiene que ver esto con la descentralización, con aquellos de la capital. Y muchas veces si uno ve las redes sociales en Perú se ven burlas con respecto a los provincianos, en su televisión ocurría mucho, también contra los que son de la sierra, los serranos, y se los tratan de manera bastante mala. Y este tipo de tratos inevitablemente genera discordia, inevitablemente genera molestia por temas más bien que son ajenos a uno, que son temas étnicos, y eso genera un choque que se suma al resentimiento asociado a la falta de descentralización y a la riqueza concentrada en gran medida por esa falta de descentralización en la capital, mientras que en las provincias no se dan. Estos también fueron factores que eventualmente llevaron a la victoria de Pedro Castillo, porque aunque Pedro Castillo era una persona que algunos se sorprenderían que llegara al cargo porque se notaba que su nivel educativo no era muy alto y simultáneamente una figura relativamente nueva dentro de la política, muchos en provincia lo vieron como alguien que los representaba al ser en la práctica un profesor y también de un ambiente más campesino que supuestamente iba a representar sus intereses. Más allá que como todo político tuvo muchos casos de corrupción, no logró absolutamente nada en la práctica, pero ahí empieza el argumento que es que no lo dejaron gobernar. Más allá que probablemente no se habrían hecho casos sustanciales de cambio positivo, incluso si hubiera podido hacer todo lo que él quisiera. Y no menor, y esto es una malla de los conflictos entre provincia y capital, pero que genera mucha molestia, tiene que ver la enorme corrupción y desconfianza institucional que sufre Perú. Porque Perú tiene un problema con políticos corruptos, jueces corruptos y una institucionalidad bastante ineficiente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que numerosos presidentes, expresidentes y congresistas han estado involucrados en casos de corrupción. Ha habido varias figuras políticas que están encarceladas o en prisión preventiva por casos de corrupción. Está el caso, bueno, de violación de derechos humanos en el caso de Fujimori, pero está el caso de PPK, que salió de esa manera. Está el caso justamente de tantos expresidentes de ese país, de un lado y de otro, que han estado vinculados a eso. Y es por eso que en los últimos años Perú ha tenido muchos presidentes que han sido todos sacados por la fuerza, por la población o por el Congreso de sus cargos. Y mientras por un lado eso habla de que hay una
cultura que es de destacar de la población peruana, de luchar contra las injusticias y de ir en contra de sus políticos y hacer que se exijan ciertos cambios en pos del beneficio poblacional, por otro lado genera una situación de inestabilidad interna y que es una muestra de una desconfianza profunda con la clase política. Eso ratifica al mismo tiempo la baja de apoyo en las encuestas tanto de Dina Boluarte como al mismo Congreso, porque a pesar de haber sido electo hace poco el Congreso, la desconfianza poblacional de los peruanos con sus políticos es altísima. Y este caldo de cultivo de cosas, de por un lado corrupción política, de desconfianza poblacional con los políticos tradicionales, al mismo tiempo de problemas de centralismo y de enfrentamientos por temas tanto de centralización como étnicos, raciales, entre la capital con las provincias, generaron el crecimiento de Pedro Castillo y hacen que estos conflictos crezcan. Y se empieza a ver como una lucha, insisto, de provincias contra la capital y por otro lado algunos que ven como un sistema corrupto contra la población. Más allá de que muchas veces los políticos que tiene un país son consecuencia a veces de la misma cultura o de las decisiones que toman los mismos habitantes dentro de ese país. Y aunque habría medidas que se podrían hacer para solucionar esto, parece ser que no se están tomando. Podrían tomarse sanciones mucho más duras contra la corrupción, de todo tipo, pero lamentablemente los congresistas peruanos no hacen esas movidas. ¿Por qué? Porque podría perjudicarles. No se arregla el problema de la corrupción y por lo tanto de la desconfianza ciudadana. Al mismo tiempo, la falta de sensación de representación se podría solucionar con estructuras de democracia participativa, en que sea la misma población la que decida normas legales, como lo hacen en países como Suiza o como en Chile en el sur se hizo para implementar estado de excepción con votaciones poblacionales. Tampoco se decide, por lo tanto no se arregla ese problema. También podría buscarse darse autonomía total, que sería una postura bastante liberal, a las distintas provincias peruanas para que puedan hacer sus propias normas, leyes, impuestos o quitarlos, y de esa manera podrían seguir su mismo camino, teniendo distintas tendencias ideológicas en distintas partes del país. Y al dar esa autonomía, descomprimir esta sensación de dependencia de la capital que les dirige todo. Pero tampoco se logra por bloqueo de sectores de la izquierda, que es centralista, y del conservadurismo peruano de la derecha, que tampoco quiere esa situación. Entonces, todas las soluciones que podrían darse para esta problemática, lamentablemente no se hacen. Y esto lleva a que se genere caldo de cultivo para un caudillo, estilo Perón, un golpe de Estado eventualmente también con caudillismo, eventualmente estructuras de revolución, que también puede darse estilo estallido chileno, o eventualmente una desintegración social completa. Todo porque nadie está dispuesto a ceder con los grupos de poder político que tienen en control a nivel central. Y es lamentable porque la culpa en gran medida de esta situación es de los mismos políticos peruanos, de lado y lado, y por eso tiene una impopularidad tan grande. ¿Podría descomprimirse la situación si se llamaran a nuevas elecciones? Claro, se podría descomprimir, aunque no soluciona el problema de fondo, porque han habido numerosos congresos peruanos y que cambian un poco más para un lado o para otro, no soluciona la falta de representatividad, no soluciona lo corruptos que son sus partidos, ni tampoco las decisiones a nivel central. Sería más bien una válvula de escape temporal que no soluciona el problema de fondo, que muchos políticos no quieren solucionar. Y por lo tanto, las reformas profundas que requiere Perú para poder superar esta inestabilidad interna que posee, estas luchas también entre grupos de regiones con la capital y al mismo tiempo esta desconfianza política, requieren darle mayor participación y decisión tanto a los distintos territorios locales como a la población. Y la única manera de lograr eso sería probablemente con presión al mundo político, porque es dudoso que ellos voluntariamente estén dispuestos a tomar todas esas decisiones que los perjudicarían, tanto en sanciones más duras contra la corrupción, como en también autonomía a nivel local para las regiones o democracia participativa para la población. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la crisis peruana y cómo se está enfrentando? ¿Creen que se puedan hacer las reformas en ese país para ayudar a superar esta crisis o simplemente se van a bloquear por completo por los políticos de ese país? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿La izquierda, la derecha o ambos sectores del duopolio político? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema internacional para otro programa y al mismo tiempo alguna temática de análisis. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.